Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano, el canal dedicado a ofrecerles la mejor información del acontecer diario del club AC Milán. Así que sin más, comencemos con las noticias que tenemos para ustedes. Comencemos con las noticias del mercado de fichajes, renovaciones y transferencias. Maldini y Massara podrían hablar con Leao en Qatar. La Gazzetta dello Sport, a través de Milan News, escribe cómo la saga es tan delicada que parece ser alimentada por cualquier pequeño evento que ocurra. Como ayer, cuando Leao volvió a publicar un video de sus goles publicado por AC Milan en Twitter, escribiendo "más venir". Si Portugal pasa y profundiza en el torneo, es posible que los directores se queden en Qatar para las etapas finales de los torneos, tal vez teniendo la oportunidad de hablar con Rafa. Luego, por supuesto, cuando todos regresen a Milán, habrá la reunión tan esperada. La complicación de la negociación es la cantidad de partes involucradas. Está el agente Jorge Méndez, Tecdimbula, un abogado cercano al padre de Leao, y el mismo padre Antonio Leao, que parece tener las ideas muy claras. Si la renovación se discutiera solo entre el club y Leao, probablemente ya se habría llegado a un acuerdo, ya que el jugador siempre ha mostrado su apego al AC Milán y su deseo de quedarse. Pioli dijo a Sky que le gustaría que renueve para continuar con su camino, pero se necesita una cifra importante en términos salariales que vaya un poco más allá del límite actual del AC Milán, pero que da fe de la importancia de Leao en la plantilla actual del AC Milán. Un poco como el excepción que se hizo para Ibrahimovic cuando regresó en 2020. Para Benacer, ¿qué significa el cambio de agente? En su última columna para Milan News, Pietro Massara escribe que la transferencia del poder notarial para Benacer de Moussa Sissoko a Enzo Raiola es completamente irrelevante con respecto a la voluntad del jugador. Massara añade que Benacer siempre ha sentido que vale tanto como Theo Hernández a nivel económico, por lo que, si quería ese dinero con Moussa Sissoko, velando por sus intereses, también pedirá esa cantidad con Enzo Raiola al mando. Curiosamente, el periodista menciona que Sissoko buscaba sacar a Benacer del AC Milán, alimentando aún más la teoría de que detrás de la decisión podría estar el deseo de renovar. El AC Milán buscará un descuento para la compra de Dest al Barcelona. Calciomercato recuerda que Dest fue titular en los 4 partidos que Estados Unidos disputó en Qatar y asistió al gol de la victoria ante Irán. El lateral derecho mostró una gran capacidad para explotar toda la banda y también para cortar por dentro, que es lo que habíamos empezado a ver en el AC Milán antes del descanso. El jugador de 23 años llegó como cobertura de la lesión de Alessandro Florenzi, pero cuando regrese jugará por un lugar con Davide Calabria, quien ahora se ha recuperado de su problema. Tendrá que hacer bien Dest para convencer al AC Milán, pero los rossoneri pronto tendrán una reunión con el Barcelona para intentar conseguir un descuento en la opción de compra de 20 millones de euros. Sin embargo, se tomará una decisión en primavera cuando las ideas estén más claras. También con respecto a su salario de alrededor de 3.5 millones de euros netos por temporada. En un segundo plano quedan algunos clubes de la Premier League
que han vuelto a mostrar interés por Dest. Primer fichaje del AC Milan para la temporada 2023-2024. Milan News hace eco de la noticia de otras fuentes al afirmar que el portero del Atalanta, Marco Sportiello, cuyo contrato con el club de Bérgamo expirará el próximo junio, ha sido elegido por Paolo Maldini y Ricky Massara como nuevo suplente de Mike Maignan. Han tomado la decisión sabiendo que el contrato de Cyprien Tatarusanu también vence el próximo junio y no será renovado, por lo que se marchará y dejará un hueco en cuanto a ser el portero suplente. Solo faltan algunos detalles para llegar a un acuerdo completo con Sportiello, pero ya está todo listo para el que será el primer fichaje de la temporada 2023-2024. El jugador de 30 años ya trabajó con Stefano Pioli en la Fiorentina y recibió el aval del cuerpo de porteros del AC Milan, quienes dieron su opinión positiva sobre la elección. Por otro lado, en cuanto a noticias de la plantilla de AC Milan, ¿cuál será la misión de Pioli sobre De Ketelaere? El número de hoy de la Gazzetta dello Sport vía Pianeta Milán habla de De Ketelaere, que apenas estuvo 15 minutos en el campo en 3 partidos en Qatar con Bélgica, que quedó eliminado en la fase de grupos de la competición. De Ketelaere está actualmente en casa tratando de reflexionar y recuperarse después de un torneo decepcionante, y se unirá al resto del equipo de AC Milan el 13 de diciembre en Dubái para el campamento de entrenamiento de clima cálido, por lo que se perderá el primer amistoso contra el Arsenal. Permanecerá allí hasta el día 20 con sus compañeros, probablemente participando en el segundo test en Emiratos Árabes Unidos ante el Liverpool, previsto para el día 16. El objetivo de De Ketelaere es recuperar la forma y ganarse el puesto de titular de Brahim Díaz, tras un duro comienzo de vida en el club. Pioli ya ha demostrado que puede sobreescribir sus jerarquías en función de la forma, y el técnico del AC Milan está convencido de que Ketelaere puede ser ayudado en su misión para el receso de mitad de temporada. La esperanza es que un tiempo de descanso le ayude a relajarse mentalmente y luego algo haga clic en su regreso, como ha sucedido con Sandro Tonali y Rafael Leao en el pasado. ¿Posible regreso de Ibrahimovic? Finalmente, Tuttosport de esta mañana, a través de Milan News, tiene una sección dedicada a Ibrahimovic con un titular que dice: Ibra también está aquí. Comienza la última fase de la recuperación. Ayer el sueco estuvo en Milanello para continuar con su proceso de recuperación que está llegando a su fin, y se embarcó en un programa de entrenamiento personalizado desde que se sometió a una cirugía para reconstruir esencialmente los ligamentos de su rodilla después de ganar el Scudetto la temporada pasada. El objetivo de que el jugador de 41 años regrese a principios de febrero, quizás a tiempo para el segundo derbi ligero ante el Inter, con el objetivo principal de estar al 100% para la ida de los octavos de final de la Champions League ante los Spurs, que tendrá lugar a mediados de febrero en San Siro. Bien, mi gente, ¿qué les pareció? Dejen sus comentarios allí abajito, y si les gustó, pues denle like a este video y sobre todo
suscríbanse a este canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias y hasta la próxima.